¿Alguna vez has sentido la vibración de una idea que lo cambia todo? La curiosidad que te impulsa a buscar más allá de lo evidente, a conectar los puntos que nadie más ve. Hay un lugar donde esas vibraciones se convierten en ondas sonoras. Un espacio donde las mentes más brillantes de nuestro tiempo no solo comparten conocimiento, sino que tejen la urdimbre del futuro, palabra a palabra. Estás entrando en la sintonía del pensamiento. Ponte cómodo, agudiza tus sentidos. Porque aquí, científicos que descifran los secretos del universo, profesores que encienden la llama del saber en generaciones y pensadores que desafían los límites de nuestra comprensión, se reúnen para compartir su frecuencia única contigo. Prepárate para encender tu intelecto, para cuestionar, para inspirarte y para descubrir que las ideas más poderosas resuenan en la misma armonía. Bienvenido, bienvenida a la sintonía del pensamiento. Sube el volumen a tus ideas. Hola, ¿cómo están? Esto es La Sintonía del Pensamiento. Soy Paula Paredes, bióloga y profesora universitaria. Y este es un espacio donde la ciencia, la filosofía, el arte y la vida se encuentran en una conversación sincera. Hoy nos acompaña Diego Romo. Él es tecnólogo médico. También hace docencia e investigación en ciencias forenses. Tiene diplomado en investigación criminal, diplomado en medicina legal y criminalística, diplomados simultáneos en toxicología y biología forense del Instituto Europeo de Investigación Criminal. También máster en ciencias forenses. Gracias a esta preparación, ha ejercido como profesional y docente en diversas asignaturas médico-legales, en escuelas de medicina y tecnología médica. Vamos con la entrevista. Hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a la Sintonía del Pensamiento. Estoy muy contenta de tenerte aquí con nosotros y que puedas hablarnos sobre tu profesión. Vamos a partir con algunas preguntas, ¿te parece? Me parece bastante interesante esta dinámica, así que démosle nomás. Ya. Mira, queremos saber en qué estás tú ahora, qué haces. Bueno, yo soy tecnólogo médico, ¿cierto? Pero yo me dediqué a otra cosa, me dediqué a trabajar para la justicia. O sea, yo ahora soy perito judicial de la Corte de Apelaciones y me dedico a ver casos especialmente médicos legales, pero desde el punto de vista laboratorio, junto con la doctora Carmen Cerda, que es una destacada médico forense y patóloga de Chile, que digámoslo, me secuestró por el simple hecho de que le encantan los tecnólogos médicos y dice yo necesito un asistente, así como la serie Quincy Jones, de que daban en la tele, que tenía un laboratorista que le hacía todas sus cosas, y ella quería un ayudante así, entonces la estoy ayudando. También mis propios casos, vemos mucho abuso sexual últimamente, casos de negligencias médicas y bueno, uno que otro caso de homicidios, lesiones, varias cosas, pero desde el punto de vista de los delitos contra las personas y apoyo médico y de la ciencia de la salud para la administración de justicia. Oye, mira, yo estuve leyendo tu extenso currículum, que a mí me parece genial. Es un prontuario. No, pero yo lo encuentro genial y bueno, me fijé que tú hiciste un máster en ciencias forenses en la Universidad de Valencia y culminó con un trabajo que dice Tecnología Médica Forense, Bases Curriculares, Especialización y Proyección Futura. Entonces, sí, quisiera que nos pudieses hablar más sobre eso y sobre las conclusiones clave de este trabajo y cómo ¿crees que la tecnología médica forense evolucionará en el futuro? De hecho, me voy a esperar un minuto que voy a mostrar mi tesis, la tengo acá. Aquí la tengo. La tuve que entregar online, pero hice 3 copias, uno para mí, otro para la doctora Cerda, que fue mi tutora de máster, y otro para la otra profesora que me inspiró en esto, que fue la doctora Bergel, que fue mi otra profesora en la universidad. Bueno, la tecnología médica forense es netamente toda la tecnología médica, en este caso en Chile, que son 5 menciones o especialidades que están en laboratorio clínico, hematología y banco de sangre, radiología y física médica,
morfofisiopatología y citodiagnóstico, otorrinolaringología y oftalmología optometría, pero son todas esas especialidades o ¿cómo decirlo?, menciones de tecnología médica que apoyan a la administración de justicia. Esto me ha costado bastante introducirlo desde el punto de vista del pregrado, así como se costó en un tiempo introducir todo lo que es la odontología legal en su tiempo para la carrera de odontólogo, valga la redundancia, y la parte de medicina legal, porque todo esto lo ven muy asociado a lo que es la investigación criminal, la policía de investigación, el servicio médico legal, pero es básicamente todos los aspectos legales atingentes a las carreras de la salud, en este caso la tecnología médica, o sea, todo lo que está relacionado desde el ejercicio legal de la profesión, todo lo que tiene que ver con las obligaciones, las garantías con los pacientes, con sus derechos civiles, y por otra parte, un capítulo muy pequeño que es relacionado a la aplicabilidad de las distintas menciones de tecnología médica para resolver casos criminales u otros que requieran la administración de justicia, no solamente penales, sino que puedan ser también civiles, laborales, por ejemplo, indemnizaciones que tienen que requerir peritajes médicos legales para ver si esta persona está algún tipo de invalidez, temas de familia, administrativos incluso, ahora que está todo el tema de la Contraloría con las licencias falsas, un informe de un tecnólogo médico con exámenes podría acreditar posteriormente a la Administración de Justicia, en este caso a lo que es un tribunal de cuentas, que es la Contraloría, de decir si esta persona estuvo enferma o no. Entonces, ese fue mi tesis, y que me llevó a desarrollarla básicamente fue todo el tema de juntar lo que es la tecnología médica con las bases actuales de las ciencias forenses, y por otra parte con el apoyo de la doctora Cer, que ella fue durante mucho tiempo la encargada de los becados de medicina legal de la Universidad de Chile, y en un tiempo cuando formé parte del departamento también tuve un año trabajando ahí haciendo docencia. Combinamos todo lo que es el programa de especialistas de medicina legal, las bases actuales de las ciencias forenses y las menciones. Comparé las diferentes mallas alrededor de Chile, que en ese tiempo eran 23 escuelas de tecnología médica, pero mi filtro fueron las que tengan 4 o 5 menciones de tecnología médica, y revisé las mallas, y en el caso que no tenían las mallas disponibles, se pedían en la página de internet o a la respectiva escuela. Algunos fueron sumamente reticentes y otros, la verdad, fueron muy amables en entregarme información acerca de las mallas, y vi que diferentes aspectos, especialmente de las ciencias básicas, se estudian en ciencias forenses también, y el tecnólogo médico aprendiendo una, dos, 3 cosas de ciencias forenses podría ser perfectamente un buen colaborador con la Administración de Justicia, e incluso un buen investigador. Claro, mira, tomando en cuenta lo que me mencionas de esta importante función del tecnólogo médico, tu formación incluye muchos temas, eso ya nos han comentado ahora, desde la prueba pericial ya y la escena del crimen hasta la informática forense y la psicología forense. Entonces, ¿cómo integra todas estas diferentes áreas del conocimiento en tu trabajo como perito? Bueno, la prueba pericial, para definirlo, es los indicios, evidencias o rastros que se transforman en prueba en los tribunales, ¿ya? Y eso se requiere de diferentes análisis, que eso se extrae de una escena del crimen, que la escena del crimen puede ser el lugar físico o incluso un cadáver o un animal, ¿ya? Todo eso se integra a través del análisis e interpretación de la evidencia, que posteriormente los tribunales van a hacer pruebas. Y se requieren diferentes tipos de disciplinas, ciencias que van a integrar, o sea, desde la ciencia básica como la biología, la química y la física, la ciencia integrada, que es la medicina, donde está la enfermería, la odontología y todo eso, pero incluso hay otros tipos de ciencias que se van a requerir no para la investigación, pero por último para saber que existen o que entender los motivos. Por ejemplo, el tema de la informática forense ya no se llama tanto informática, sino más bien digital y multimedia. Entonces, el tecnólogo médico trabaja con mucha
actividad digital, por ejemplo, en lo que es reconstrucción craneofacial, por ejemplo, lo mismo que es la imagenología, todo lo que es telemedicina podría ser de ayuda a la investigación criminal. Y por otra parte, el tema de la psicología forense, no vamos a hacer perfiles o entrevistas psicológicas, pero sí podría ser entender más bien los relatos que nos pueden entregar, o también desde el punto de vista de entender la mente criminal. O sea, muchas veces la gente le fracasa en las investigaciones porque piensan muy bien, y los criminales tienen otra ética, y dentro de las bases de la escena del crimen está Vidocq, que era un ladrón, que se aburrió de ser ladrón y le contó todos sus secretos a la policía de cómo tener éxito en las investigaciones, y uno de esos es pensar como criminal, no pensar como lo harías tú. Entonces yo creo que esas ciencias que son bastante integradas, que va desde la medicina, la biología, la física, la química, todo lo que está relacionado con multimedia es interdisciplinar. O sea, no existen los peritos todólogos, como muchos dicen, que saben como Sherlock Holmes, que sabían muchos temas de diferentes cosas, sino más bien tener a la vista que existen otras especialidades que en algún minuto las voy a necesitar y saber dónde buscarlas. Un buen consejo que me dio mi maestra, la doctora Cerda, es que no importa que te lo sepas todo, sino más bien saber dónde están y a quién recurrir. Mira, tomando en cuenta estos que nos mencionas, que es un campo multidisciplinar y que tiene bastante como prospección al futuro, es decir, que hay muchas mejoras quizás. Yo, me di cuenta que has participado en muchos cursos complementarios. Por ejemplo, la toxicología, la balística, imagen forense, curso de derecho penal. Entonces, ¿cómo te mantienes actualizado en un campo tan dinámico como acabas de mencionar, como esta ciencia forense? ¿Y cuáles crees tú que son las nuevas tendencias ya que más te interesan? O sea, yo he hecho cursos de todo porque soy bien busquilla, pero también me interesa uno cuando chico era engordar el currículum, porque a uno le decían, oh, este es muy joven, yo partía a los 22 años, con 31. Entonces, uno parte engordando el currículum, y como aquí en Chile no hay programas especialistas que no sean médico o odontólogo, empecé a tomar cursos de diferentes cosas. Con abogados, con psicólogos, cursos internacionales. La pandemia me ayudó mucho a tomar cursos online, y me di cuenta que en algún minuto iba a necesitar esto. El derecho penal, por ejemplo, yo no voy a ser abogado y a hacer las preguntas, pero tengo que entender qué delito estoy investigando. Por ejemplo, ahora con todo este tema de la seguridad pública, con todo el tema de las inseguridades, yo dije, bueno, voy a tomar este curso de orden público que está barato, y me sirvió mucho para entender ciertas cosas. O sea, que no solamente el orden público está relacionado con todo lo que es que la policía tiene que ir a pegarle a los manifestantes o poner vallas papales, ¿cierto? Porque están haciendo algún tipo de manifestación o están destruyendo la propiedad pública o privada, sino que también existen otros tipos de cosas. Por ejemplo, ahora hay mucho tema de violencia escolar, que en otros países se mide al profesor o al funcionario de salud como una autoridad. Entonces, todo eso me ha dicho, Diego, en este minuto esto lo puedes utilizar en algunas cosas, y me ha servido, por ejemplo, para hacer charlas de violencia escolar, de cómo debería ser tomada la figura de un profesor, o en el caso ahora que los CEFAM están atacando a los profesionales de la salud, cómo debería verse esto, y también entender un poco del procedimiento. O sea, el derecho procesal penal es como la fisiopatología para uno. O sea, desde un organismo sano a un organismo enfermo tiene que haber un mecanismo de cómo llega uno a otro. Desde el derecho penal es lo mismo. O sea, desde un hecho, una denuncia, va a pasar por diferentes procesos ordenados hasta llegar al juicio y la sentencia, que la sentencia va a haber condena o absolución de la persona. Entonces, todo eso me ayuda a integrarlo. Por ejemplo, por otra parte, el tecnólogo médico está asociado a todo lo que es tecnologías en biomedicina. Entonces, muchas de las cosas que nosotros utilizamos son equipos, y cada vez hay mucha más tecnología. Ahora estuve conversando con mi grupo, que es la doctora Cerda, el profesor William Aguilar, que somos una empresa de 3,
que tengo que hacer una clase a unos estudiantes de primero y siempre le hacía la clase de la tecnología médica forense, de cómo se hacen cómo se podrían especializar las menciones, el marco legal, de la responsabilidad profesional, de que en el caso de que algún tipo de error y daño al paciente pueden ser demandados. Le quise cambiar, dar un giro y dije, ¿qué es la ciencia forense? ¿Cuál es su historia? Hacer un poco de educación ciudadana porque hace mucha falta desde el punto de vista qué es el Ministerio Público, qué es la Contraloría, qué son los tribunales y por otra parte, ¿para dónde va la ciencia forense? Y eso lo conecto con la pregunta que usted me hace, profesora, que es que la ciencia forense va creciendo mucho y especialmente con el tema de la inteligencia artificial, que nos va a servir mucho para la recolección de datos, mejor interpretación de estos, mejor reconstrucción de fenómenos delictuales, mejor almacenamiento para nanotecnologías que se están viendo para ADN, toxicología, pero por otra parte nos va a traer muchos dilemas, tanto éticos como legales, o sea, hasta dónde podemos llegar en la privacidad de las personas, ¿ya? Sabemos que en ciencia forense nosotros estamos bajo juramento de decir la verdad, decir todo lo que nosotros encontramos, pero pasó mucho con el tema del proyecto del genoma humano en su tiempo, claro, de que hubo muchos aspectos éticos que hicieron, chuta, van a saber qué enfermedad voy a tener, o en algún minuto voy a tener cáncer, no me van a contratar en ninguna parte. Lo mismo va a pasar acá, desde el punto de vista de la protección de datos. Cada vez más la tecnología avanza, nos sirve, pero también por otra parte vamos a tener otro tipo de restricciones. O sea, respecto a lo que me mencionas, ¿cómo crees tú que Chile está abordando esto? ¿Cómo crees tú que porque tú nos hablas de tecnologías, métodos que pudiesen mejorar la pericia, pero ¿qué pasa en nuestro país? ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo bastante, primero que todo, estamos muy atrás. Yo pertenezco a diferentes asociaciones internacionales y una de ellas, siendo tecnólogo médico, me tiene en considerar la Asociación Internacional de Enfermeros Forenses. De hecho, este año 2025 fui reconocido como investigador médico legal destacado en la Semana de la Investigación Médico Legal, siendo el único latino. Pero ellos cada vez están avanzando más y especialmente todo el tema de la calidad. De la estandarización de procesos. Acá en Chile y en Latinoamérica tenemos hartas cosas malas, pero hartas cosas buenas. Primero voy a hablar de las cosas malas para decirlo las cosas buenas. Lo malo es que todavía estamos con una medicina legal, una ciencia forense muy clásica, o sea, de la investigación delictual. Pero también la ciencia forense tiene que ampliarse a otros campos, como el campo civil, familia, laboral. Y por otro lado, específicamente en Chile, esto solamente, comillas, es un monopolio entre los médicos, odontólogos y algunos químicos. Pero tenemos que entender también de que todas las carreras de la salud tienen su área forense porque todas tienen un marco legal y todas tienen algo que aportar, ¿ya? Ahí volvemos al tema del aspecto interdisciplinario, ¿cierto? Que mencionábamos anteriormente. Claramente. Y por otra parte, está el estigma, que en otros países no está, de que no eres forense si no trabajas para una institución del Estado como el Servicio Médico Legal o las policías. Sin embargo, yo siempre les digo estas preguntas. Bueno, los peritos tasadores, los peritos documentales, los peritos psicólogos que no trabajan para instituciones públicas pero requieren de soporte, son de soporte para los tribunales, ¿también no son forenses? Entonces, por eso también es súper importante el trabajo privado del área pericial, especialmente en las defensas, que sí, la persona tiene un derecho a una defensa, pero no tiene derecho a sus propios peritajes. Así desde el punto de vista gratuito, entonces tiene que pagar sus propios peritos. Pero es un estigma que cada vez lo estoy derribando yo solo, es mi protesta de A1 y con el apoyo de la doctora Cerda, que es muy, muy protecnóloga. Pero desde el tema... lo bueno que podríamos decir de Latinoamérica, especialmente de Chile, es la casuística. En Estados Unidos o en Inglaterra es muy sistematizado todo
que todos estudian si fuese un caso clínico que tiene los mismos síntomas, los mismos signos, los mismos exámenes. Mientras que acá en Latinoamérica cada caso se ve como distinto. O sea, el homicidio puede ser un homicidio, pero el homicidio es distinto porque las formas delictuales son distintas. Pues estaban todo el tema de la violencia de pareja, por un lado. Por otra parte está el tema del crimen organizado, que son distintas formas de generar una muerte, pero las muertes son totalmente distintas. En cambio, en otros países se ve como si fuera algo mucho más técnico, sistematizado, mientras acá se toma como el caso cada vez más especial. Y eso es lo rico del latinoamericano, que los casos delictuales o los casos judiciales son totalmente distintos cada uno, y sirven mucho para estudiar y se saca mucho el limpio de esto. Me ha tocado bastantes casos que puedo decir en mis clases. Considerando esto de este punto, cierto, importante de quizás preparar más profesionales, cierto, que es con una expertise suficiente. Tú fuiste instructor adjunto en el Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile. Sí. Y has impartido docencia de diversas asignaturas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que más te apasiona de la docencia en el ámbito forense? ¿Cómo crees que tu experiencia práctica en peritajes enriquece la enseñanza? Bueno, considerando eso. Bueno, yo partí en la Universidad de Chile como instructor adjunto, con un reemplazo de una una odontóloga que se fue a España a hacer un posgrado, y tuvo un retiro sin goce de sueldo por un año. Entonces yo llegué a la Universidad de Chile en el mejor momento para crear un programa de electivo de ciencia forense, y mi plus en ciencia forense era de que yo había tenido la asignatura en la Universidad Mayor donde yo me titulé, donde me hizo clase la doctora Laura Vergel, que era una toxicóloga, pediatra y también médico forense, y la doctora Carmen Cerda, quien ahora es mi jefa, y ella dijo: esto es lo que estoy buscando, y ahí dije: eureka, esto va a ser lo que yo quiero. Y bueno, tuve mucha reticencia por parte de mis propios colegas, también de algunos médicos, pero bueno, lo sigo teniendo con algunas personas que tienen miedo al cambio, pero me sirvió mucho para entender la tecnología médica desde otra perspectiva. O sea, tuve que aprender de imagenología, tuve que aprender de oftalmología, tuve que aprender de las otras especialidades. Bueno, también la universidad me ayudó mucho porque en el último año teníamos una asignatura que se llama Integración Clínica Especializada, que era que juntábamos las 4 menciones de las que impartía, porque en tecnología médica son 5. Tenía 4 menciones en la Universidad Mayor, y nos poníamos a discutir casos clínicos y qué haría cada uno con su propia especialidad. ¿Qué haría el chico de rayos? ¿Qué haría el chico de laboratorio? El de oftalmología, el de anatomía patológica. Entonces, eso por un lado me ayudó mucho a entenderlo, y por otro el tema de que la doctora me mostraba casos, y yo era como el chico del café, el que observaba solamente, y desde ahí empezar a hacer mis propias cosas. Y después después la doctora se jubiló, me contrató porque ella todavía la sigue llamando, y me sirvió mucho. Y en muchas ocasiones la doctora, como se jubiló en algunas universidades, me dejó algunos cargos a mí, ¿ya? Y desde el punto de vista de la docencia es muy enriquecedor porque, como bien lo comentaba anteriormente, cada caso es un caso. Cada caso es un caso, y eso ayuda mucho a entender de que sí, están los libros, nos ayudan a entender la receta de cocina, pero en ciertos casos las recetas de cocina se van cambiando, y es como las recetas del abuelo, como en Harry Potter y el príncipe mestizo, que ciertos cambios hacen la diferencia. Entonces me ha ayudado a entender de que sí, el delito es el mismo, el caso es el mismo, pero hay matices que lo van a ir cambiando, ¿ya? Los motivos. Y eso es rico saber un poco de criminología, que la criminología, a diferencia de la criminalística, claro, que es
es entender y reconstruir los hechos en base a la evidencia. La criminología es entender del fenómeno delictual, de por qué la gente delinque, de cómo se siente la víctima, la sociología, el criminal, entre otros tipos de aspectos que se estudian, la política criminal. Y eso me ha ayudado mucho, y siempre en estos casos mediáticos que han salido últimamente en la tele, yo cuestiono todo, porque mucha gente va con una visión de túnel de que fue un homicidio, y confunden causa de muerte con forma de muerte. Las causas de muerte son trauma, asfixia, intoxicación, envenenamiento y enfermedades, mientras que las formas son homicidio, suicidio, accidente o muertes naturales, y ambos tienen muertes indeterminadas en estudio. Por lo tanto, eso también, y me ha servido mucho para educar a las personas desde el punto de vista ciudadano, pero también uno trae muchos detractores por la opinión pública, porque todos quieren lo que quieren que pase, que ganen los buenos y que se castiguen a los malos, pero se van achicando las casillas cuando uno tiene que lo que se tiene que hacer versus lo que se puede mostrar y lo que se puede probar, que eso se hace en el tribunal. A veces queremos que todo pase lo que tenga que pasar, pero a veces es tanta la presión o es malo el trabajo que con los elementos que tenemos a la vista, ¿cómo decirlo?, solamente se pueden probar ciertas cosas. En ciencia forense nosotros no tenemos diagnósticos como en clínica, nosotros tenemos conclusiones que es compatible, no es compatible o no se puede demostrar, por lo tanto se requiere mayor antecedente. Claro, de hecho, considerando cierto lo que nos menciona, igual ha existido una evolución buena, creo yo, porque antes los peritos estaban como en un rincón, ¿cierto? Quizás ayudados con pocas herramientas, con herramientas de disección muy rudimentarias. Entonces creo que el progreso ha aumentado, ¿cierto? Y yo creo que, tal como lo mencionas, va también en una mejora a futuro. Y eso genera, ¿cierto?, una especie de tranquilidad. Yo quiero dejar algo claro, que sí, la tecnología puede ayudar mucho, claro, pero por otra parte es el tema del intérprete. Yo puedo tener el cromatógrafo más regio del mundo para detectar a sustancias tóxicas, pero tengo que entender y tengo que tener como una relación de pololeo con esta persona, entenderle cuando está bien, cuando está mal, cuando el resultado está bueno, el resultado está malo, los controles de calidad, los calibradores, entre otro tipo de aspectos que puede tener un equipo. Entonces, dentro de la tecnología, sí, está bien tener tecnología, pero lo más importante es el intérprete, el que me diga, este resultado me dio 3,5 porque el equipo está bien calibrado, tiene sus revisiones técnicas al día, y eso es lo que me ha ayudado mucho, especialmente en los peritajes por la defensa, de que muchos investigadores no entregan sus protocolos y creen que esto es como privado, y en otros países están los protocolos online, ¿ya? Y uno de los temas principales del sistema procesal penal es el tema de demostrar, y uno de esos son los protocolos, o sea, porque es probatorio. Si yo no muestro mis protocolos, puedo decir que saqué un conejo del sombrero, y en ciencia forense lo que menos queremos es sacar conejos del sombrero. Entonces, en mi primer juicio oral, el fiscal quedó peinado para atrás, diciendo, ¿qué me está hablando? Era joven, ¿qué está hablando este cabro chico? Yo le dije, no, pues señor fiscal, usted tiene que mostrar sus protocolos porque eso me demuestra transparencia y especialmente que probar las cosas. Y me preguntó, ¿usted estaría de acuerdo con lo que dice el perito del Ministerio Público? Yo le dije, podría estarlo, pero tendría que tener los antecedentes de los protocolos a la vista, o sea, si le dio, no sé, tanto concentración de ADN, fue porque utilizó esta técnica, utilizó este reactivo, los reactivos también, no están echados a perder, tienen su fecha de vencimiento. Entonces no lo hago por molestar, sino más bien para demostrar que realmente hay una metodología detrás, y dentro de la ley pide de que se pide una prueba pericial, y dentro de la prueba pericial haya una metodología. Hay 3 aspectos forenses y también jurídicos que son atingentes a la calidad. Uno es que toda evidencia sea incautada con cadena de custodia, que la cadena de custodia es un procedimiento administrativo que garantiza que las muestras que se tomaron o la evidencia que se incautó sea la misma con la que se realizó y la que se presentó en un informe. La otra es la prueba pericial, que todo tiene que ir bajo un método y tiene que ser justificado, y todo
cambio se tiene que justificar. Y por otra parte, es la valoración de una prueba. Aquí esto no me lo va a validar un médico hematólogo, por ejemplo, un anatomopatólogo. Lo van a evidenciar los jueces, que de ciencia no saben mucho y tienen valoraciones de la prueba. En temas penales es más allá de toda duda razonable. O sea, no tiene que dejar duda para ver si una persona mató a otra, pero en temas civiles es mucho más bajo. Vale demostrar que es posible que pasó esto para que esta persona indemnice, pague con multas, entre otros tipos, o le quiten no sé, los cargos, por ejemplo. Entonces, por eso es sumamente importante. Quería considerar, ¿cierto?, estos casos en los cuales tú has participado, considerando, ¿cierto?, toda esta rigurosidad que nos mencionas, esta metodología. ¿Cuál crees tú que ha sido como el caso más desafiante para ti, en la cual en el cual has colaborado? ¿Y cómo crees que tu rol contribuyó a la resolución del mismo? Yo tengo 3 casos que son emblemáticos para mí. Yeah. Uno es que ayudé, era súper chico, tenía como 26 años cuando ayudé a la doctora Cerda en una reapertura de casos de una chica en Valdivia que supuestamente se suicidó, pero realmente no se suicidó. La encontraron en un auto, la sacaron del auto y fue un caso bastante mediático que en ese entonces ayudé a la doctora a hacer el examen histopatológico y muchas muestras demostraron que no era lo que se estaba buscando, ¿ya? Por otra parte, fue un caso que fue mi debut en los tribunales, que fue el año 2023, sí, o sea, yo he colaborado desde muy chico, pero desde ir a tribunales me ha tocado desde ahora, desde los 29 años. Fue lo que le estaba contando de ir a declarar sobre un abuso sexual y este caso me tocó hablar de los temas de calidad en ciencias forenses, que el fiscal no entendió mucho y posteriormente la persona salió condenada, pero gracias a las diferentes materias de prueba que presentó tanto la parte médica, que fue la doctora Cerda, y la parte de laboratorio, que los complementamos mucho, le sirvió al abogado para presentar un recurso de nulidad, ¿ya? De que lo que decía el Ministerio Público no era cierto en base a las pruebas que nosotros presentamos. Y desde que empecé a trabajar con mi jefa, siempre complementamos la parte médica, que es desde el punto de vista de la semiología, los signos, etcétera, con la parte laboratorio, de la calidad, las tomas de muestra, la validación de resultados, y eso nos sirvió mucho, el abogado le ha servido mucho para litigar posteriormente. Y ahora tengo un caso que es de ejercicio ilegal de la profesión, que no solamente en ciencias forenses vemos lo que está relacionado a lo que son crímenes de homicidio, abusos sexuales, robo con intimidación. No solamente estamos relacionados a los delitos contra las personas, sino también a las faltas que se realizan en el ejercicio médico, ¿ya? Y en una de esas eran de 2 tipos en el norte que estaban haciendo pegas de tecnólogos médicos. Entonces una persona lo hizo la denuncia y ahora estoy haciendo una investigación junto con la doctora Carmen Cerda, porque ella va por la parte médica y yo por la parte de los tecnólogos, sobre ejercicio ilegal de la profesión en anatomía patológica. Yo creo que esos serían mis 3 casos más desafiantes que he tenido. Desde muy pequeño, desde un poco más avanzado y el actual que tengo. Quería tomar esta que nos comentas para preguntarte algo quizás un poco controversial. No sé si estás preparado, pero cuéntame. Una pregunta un poco también actual. ¿Crees tú que la inmigración ha afectado la criminalística acá en Chile? No solamente la criminalística, yo creo que la política criminal. ¿Por qué? Porque hay un tema que se llama sociología criminal, que cada persona o cada culto, cada grupo de personas tiene sus propias maneras delictuales. Yo
hace 2 años, ¿cuándo fue el 2000? Hace 3 años estuve en Orlando. Ya. Y mi pareja no me dejaba conversar con los policías y yo era lo que más quería, sacarme fotos con los carros policiales, ir a la policía de Orlando, etcétera, a conocer a mis colegas. Y hasta que lo pude hacer en el aeropuerto. Y el policía me dijo, nosotros requerimos de diferentes tipos de personas porque la sociedad crece y los delitos también crecen. Claro, esa era mi pregunta, ¿cómo ese cambio, esa... Entonces, por un lado está, y eso fue también la justificación de mi tesis de magíster, por un lado el tema de las nuevas tecnologías para delinquir, y por otra parte el fenómeno delictual, que va cambiando. Y esos fueron uno de los requisitos que escuchaba en Radio Bio Bio en su tiempo, cuando se estaba eligiendo el fiscal nacional, que además de saber derecho penal y procesal penal, tiene que saber política criminal. O sea, ¿para dónde va la sociedad con esto? Está el tema del crimen organizado, por otra parte están los cambios en materia estructurales de lo que se considera el aborto, por ejemplo, o que antes se consideraba penado, ahora está en 3 causales, ahora no quieren despenalizarlo. Entonces, diferentes tipos de cosas. Y por otra parte, el fenómeno migratorio en nuestro país nos va a complicar muchos otros tipos de aspectos. No solamente desde las que las personas vengan a delinquir, sino que también cuando estas personas fallecen o no tienen apoyo, no tienen una identidad para resolver casos delictuales, porque muchos entran sin identificación o con identificaciones falsas y, por ejemplo, nos va a costar mucho el tema de identificar a estas personas, quiénes son, y por otra parte, en el tema de repatriación, a dónde pertenecen. Pasó un caso que una colega me llamó y me dijo, ¿sabes qué, Diego? Tengo un fallecido, es un haitiano, y ha estado 1 semana en la cámara mortuaria de anatomía patológica. ¿Qué hago? Yo le dije, fácil, hace la denuncia en Carabineros, en Policía de Investigaciones, que dices que tienes un hallazgo de cadáver, porque la ley te lo permite, y pásale, comillas, el cacho a Carabineros y a Policía de Investigaciones para que le venga a tomar huellas dactilares y ellos se intersecten con la Cancillería de allá o la Interpol posteriormente para ver quién es esta persona, ¿ya? Y ahí se junta un poco todo lo que es la clínica con los forenses, o sea, saber qué hay que hacer desde ese punto de vista. Y por otra parte, mi jefe dijo, hasta por el camino más largo, que ir a hablar con la asistenta social, que se le dé un nicho, pero yo creo que lo más fácil, por ejemplo, es el tema de intersectarlos por huellas dactilares y que posteriormente tengan contactos con Interpol y con Cancillería. Uno de los temas que a mí yo creo que me preocupa mucho, uno es las nuevas formas de delictual. Por ejemplo, acá en Chile nunca estuvo el secuestro. Me acuerdo que el año 91, usted profesora se debe acordar, que hubo un secuestro televisado en Chile y eso fue cadena nacional. Y aquí al final el secuestrador se suicidó, ¿cierto? Pero ahora el secuestro no se veía desde los años antes del retorno a la democracia o cosas así. Pero ahora el secuestro, el otro la extorsión, lo otro los ajustes de cuenta, son fenómenos que van creciendo y los peritos y los abogados y los fiscales y los jueces tienen que estar al tanto de lo que está pasando. O sea, a mí me dicen, tú no tienes que hacer criminología si tú no vas a ser criminólogo. No voy a ser criminólogo, no voy a estar analizando perfiles criminales, no voy a estar haciendo estadísticas de homicidios, de delitos sexuales o cosas así, pero sí tengo que entender los motivos de las personas, por qué están delinquiendo. Ya no solamente el crimen pasional del marido que mató a la señora porque era mía, porque la encontró haciendo infidelidades, por ejemplo. Ahora están lo que son las bandas criminales, están mucho tema de abuso sexual y entre otros temas de robos con homicidio, que en otras partes sí, estaba el ratero que iba a la casa, pero no utilizan otro tipo de armas. Ahora están utilizando armas que son de alto poder de fuego. Incluso la arma hechiza ya no es el fierro del catre de la cárcel que se utilizaba. Ahora no, hay impresiones 3D que sirven, tienen el mismo mecanismo que una pistola. O sea, claro, estamos frente a una evolución. Una evolución, claro, del delito, de la escena en sí. De hecho, bueno,
tú sabes que yo estoy relacionada también con el tema por parte de mi familia, mi padre. Sí. Pero una de las cosas que a mí me impresionó, o sea, personalmente, fue de que el caso en sí es un bombardeo de información en el cual tú tienes que saber manejar como perito. O sea, tienes información que no solamente va anexada, ¿cierto?, a evidencia física, sino que también a evidencia psicológica, como lo acabamos de mencionar en la conversación. Entonces, considerando, ¿cierto?, esta sensibilidad, el sigilo que se requiere, ¿cierto?, para manejar esta información, ¿cómo manejas ya la confidencialidad y la ética, que yo siento que es muy importante en esta área, en la investigación aplicada? Bueno, por un lado, usted habló de tener mucha información. Sí. Y hay un mecanismo que se utiliza que se llama gestión de la información, que lo realiza el profesor Ulises Faúndez, que se lo enseñaba a los becados de medicina legal, y cuando yo estuve en el departamento de medicina legal me metí a sus clases y aprendí a gestionar la información. ¿Qué es lo que me sirve? ¿Qué es lo que no me sirve? Esto le puede servir al otro perito, pero saber manejar la información y qué me están preguntando y cómo voy a hacer esa pregunta, voy a confeccionar un informe. Eso es punto número uno. Y por otra parte, el tema de la ética, nosotros nos enseñan en el pregrado la bioética, que para mí la bioética no es una especialización, sino que es una herramienta de toma de decisión. En el caso pericial, la ética tiene que valer mucho más porque por un lado estoy bajo una ley y por otra parte tengo un tema de confidencialidad respecto a lo que estoy investigando. A mí me molesta mucho el tema de que aparecen diferentes personajes en televisión hablando investigando un caso y posteriormente ir a la televisión a hablarlo. No lo digo por mi jefa o no lo digo por otro, porque mi jefa ha tenido que ir a programas de televisión, pero ella no explica lo que ella investigó. De hecho, de repente agarra para la palanca a los entrevistadores porque ellos quieren saber lo que está pasando, pero ella siempre le dice, doctora, ¿y qué encontró? Muchas cosas. ¿Pero qué pasó? Uy, pasaron hartas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque posteriormente eso interrumpe la investigación, ¿ya? Y con respecto a eso, uno puede referirse a el tipo de investigación que está haciendo, pero las personas involucradas, los detalles, eso no se puede decir, especialmente cuando hay materias muy sensibles. A mí me ha tocado mucho casos de, últimamente he investigado muchos más casos de violencia sexual, y dentro de los casos de violencia sexual son con menores de edad. Y hay mucho tráfico de material infantil para temas de adultos, mucha trata de personas, por ejemplo, y temas que son sensibles, que espero que YouTube no nos censure, pero son cosas que hay que hablarlo. Entonces, para ello yo tengo que lidiar con todo eso, pero trato de no involucrarme como esa alianza terapéutica que tiene el médico con el paciente, ¿ya? Porque aquí una ciencia forense tiene que ser más objetivo. Eso no implica que me convierta en un iceberg que no tenga sentimientos, pero aquí hay que tener un poco más de objetividad en la investigación. Y para ello, a mí siempre me dieron un buen consejo. Mijito, usted tenga siempre un hobby y practique un deporte. O sea, yo voy de lunes a sábado al gimnasio y tengo mi hobby, que es coleccionar música, que es mi vinilos, discos y todo eso, y eso me calma mucho las pasiones. Y por otra parte, yo mi trabajo no lo tomo como un tema de una obligación, porque a mí me gusta mucho. Yo sé que tengo una responsabilidad, una mochila muy grande, y yo sé que cuando no esté mi jefa voy a tener que yo tomar esa responsabilidad. Pero cada caso lo disfruto, que no se entienda mal, lo disfruto en el hecho de que estoy haciendo lo que yo quiero, lo que yo estudié durante casi 7 u 8 años, que es lo que es un doctorado, más lo que hice en el pregrado, más lo que estudié, es como casi haber hecho un doctorado. Entonces, lo disfruto tanto, estudio, busco. Ahora
aprovechando las nuevas tecnologías también nos pueden servir para gestionar la información. Yo no soy de la idea que el chat GPT nos va a comer la vida, sino que también como nos puede ayudar como una herramienta para generar información. Yo le digo, hazme una tabla con estos datos que yo te voy a dar, por ejemplo, y me genera una tabla, o por ejemplo, para hacer clases, me sirve mucho para hacer un punteo en PPT y base ese PPT posteriormente yo ir rellenándolo. Entonces, todo eso con respecto, para redondear esto, por una parte tengo que lidiar con mucha información, pero hay herramientas para gestionarlo. Por otra parte, hay una ética pericial de por medio, y por otra parte, para manejar este tipo de casos, siempre es bueno tener un hobby y practicar un deporte. Yo creo que mucha gente que trabaja bajo mucha presión o con la desgracia, que yo sé que en medicina también trabaja con mucha desgracia, tiene que por lo menos practicar un deporte y tener un hobby. ¿Ya? O sea, yo creo que, como nos comentas, esta rigurosidad requiere esa objetividad inherente, ¿cierto?, al perito, y eso permite de cierta manera marcar el éxito de la investigación. Y eso nos permite, ¿cierto?, generar un buen informe y que permita ser un elemento importante en la resolución del caso. Yo quiero agregar algo ahí. A mí, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en ciencias forenses desde los 21, 22 años, a mí, y también antes, cuando tuve la asignatura en pregrado en la Universidad Mayor, mis dos profes me decían de que para ser un buen científico forense, uno tiene que dejar de lado que ya uno no ve pacientes, uno ve víctimas e imputados, ¿ya? Y por eso uno tiene que desaprender todo lo que aprendió en pregrado de la parte médica, desde el punto de vista terapéutico, que eso les va a servir, pero ahora tiene que tener un tema más de objetividad frente a la relación médico-paciente, porque ahora una relación ya no es una relación profesional de la salud-paciente, sino relación más bien médico-paciente médico-legal. ¿Qué son los pacientes médicos legales? Son todos aquellos que en algún minuto van a recurrir a un tribunal, que pueden ser las agresiones físicas, los abusos sexuales, enfermedades del trabajo, accidentes del trabajo, pacientes que vienen de gendarmería, por ejemplo, pacientes escolares, pacientes que vienen de establecimientos de menores o de adultos mayores, incluso pacientes que posteriormente van a hacer una demanda, que esos son los nuevos tipos de pacientes médicos legales, los pacientes intoxicados, entre otros. Y eso es lo que nos hace a nosotros que, en base a ese tipo de personas que van a llegar con trauma, asfixia, intoxicaciones o enfermedades que están garantizadas por el Estado, vamos a utilizar las ciencias forenses para investigarlo a ellos, ¿ya? Por eso siempre digo que las ciencias forenses son un tema de todos los días, especialmente en salud, porque siempre les va a llegar el baleado, siempre les va a llegar el atropellado, siempre les va a llegar la persona que tuvo violencia intrafamiliar, por ejemplo. Diego, ¿qué le dirías, por ejemplo, a un joven que quisiera integrarse a estas áreas? Que quizás tenga como este entusiasmo de querer especializarse en este ámbito. Por un lado, dejar todo tema de ideologías que tenga. Por ejemplo, la política aquí no cuenta. Nosotros vamos a investigar todo tipo de personas, de derecha, izquierda, centro, militar, civil, cualquier tipo de cosa, y puede que esté en calidad de víctima o imputado. Por otra parte, el tema de que tiene que ser muy estudioso. Lamentablemente he visto que a las nuevas generaciones no les gusta estudiar, y en ciencias forenses se estudia mucho porque cada día las tecnologías van avanzando, cada día hay un paper nuevo. O sea, yo he tomado el mismo ritmo que mi jefe. O sea, cada día hay un paper nuevo de algo que nos puede servir, no solamente en ciencias forenses, sino que en ciencias de la salud. Por ejemplo, se descubrió nueva proteína, voy a inventar transportadora de electrones en cierta célula, y esa cuestión nos va a servir posteriormente para enseñar ciertas cosas. Y esto puede ser para ciencias forenses, puede que sí, puede que no. Y, o sea, no les pido que se lean 20 papers todos los días, pero por lo menos tener el título o el abstract, que los lean, eso les va a servir mucho.
Por otra parte, el tema de ser muy meticulosos con lo que publican en redes sociales, por eso yo tengo 2 Instagram, ya, el mío personal y el profesional, que es @DiegoRomoForensics. Y lo otro, que también tengan pasión por lo que hacen. Yo he visto que muchos estudian para tener un título y ganar plata, o sea, yo sí, o sea, todo el mundo tiene una profesión, trabaja y quiere tener sus lucas, pero por otra parte es disfrutar lo que hacen. Siempre digo que hay que disfrutar el proceso. O sea, yo ahora, por ejemplo, tengo 3 casos, 2 abusos sexuales y 1 de responsabilidad profesional, que estoy ayudando a mi jefa, y mi meta es terminarlo, transcribirlo y mandar la información que me toca a mí ver, y a mi jefa que tenga que terminar lo otro. Pero es el tema de disfrutar el proceso, de ver cómo lo mismo que hacen en el laboratorio, de los cambios de colores, los números que le salen con los valores de referencia, todo eso disfrútenlo. Y eso, y siempre las cosas hay que hacerlas con pasión. Sin pasión las cosas no resultan. Considerando esto que nos comentas, ¿cómo ves el futuro de tu área en nuestro país? Yo creo que esto va... Espero no morirme para que se den cuenta de que esto es necesario, pero yo creo que aquí en Chile es un país muy reactivo. Chile es un país muy reactivo. Yo creo que tiene que ocurrir una embarrada muy grande para que se den cuenta la importancia de las ciencias forenses, en especial en señalar las carreras de la salud. Y eso va con el tema de, primero, el cambio en la reforma procesal civil, donde aquí las demandas, ¿cierto?, que demoran como 5 o 6 años en generarse, porque es mucho papeleo, pero ahora quieren cambiarlo como al sistema procesal penal, que tiene que ser más expedito, acusatorio, y se van a requerir de medios de prueba, y los peritos van a tener mucha más importancia. Y dentro de los sujetos de demandas van a ser los profesionales de la salud por diferentes cosas. Incluso hay gente que demanda para buscar plata, que son los cazafortuna. Y por otro lado es el tema de el nuevo cambio hacia el Código Sanitario, donde reconocen las carreras técnicas y profesionales, donde el rayado de cancha va a ser bastante duro. Y los médicos, y esto lo dice también mi propia jefa, son buenos para echarle la culpa al empedrado. Por lo tanto, y mientras que nosotros, los apoyos diagnósticos, somos buenos para echarle la culpa a los subordinados, que son los técnicos y los auxiliares. Pero los técnicos y los auxiliares tienen buenos gremios que los defienden, mientras que los médicos tienen su fundación de asistencia legal del colegio médico. Por lo tanto, los que van a quedar como jamón del sándwich van a ser los tecnólogos, los enfermeros, los matrones. Y por otra parte, lo que comentábamos últimamente era el tema de el aumento de las fenomenologías delictuales y las tecnologías en cómo se delinquen. Diego, estoy muy agradecida por lo que nos comentas, porque detrás, ¿cierto?, de un profesional siempre hay un corazón apasionado, y yo lo veo en ti. Y todo lo que nos has comentado ha sido pero enriquecedor, y yo creo que para la audiencia que nos va a escuchar va a ser muy bonito escucharte. Así que te doy las gracias ya por esta conversación tan íntima que nos abriste, ¿cierto?, tu área de trabajo, tu investigación, lo que te apasiona, cómo ves el futuro, todo eso para mí. O sea, yo estoy muy contenta. Así que te doy las gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, profesora. Yo feliz de compartir lo que hago. Y ha sido un trabajo arduo, o sea, como un trabajo de hormiguita. O sea, sí. Mucha gente no cree que esto es posible. Me he llevado en muchos casos las penas del infierno, las funas de parte de muchos colegas, pero he seguido trabajando porque siento que hay espacio para todos.
en las ciencias forenses en especialmente se requieren de muchos tipos de profesionales. Sí, por eso yo admiro tu ímpetu y eso es lo que caracteriza este canal. Ese ímpetu, esa fuerza con la cual, cierto, nosotros nos inspira, lo que nos inspira. Así que estoy muy agradecida. Gracias.